Bueno, vamos a ver, siéntense, agarren un vasito con agua, un mate, que va para largo el tema de karma. El tema karma, Oriente, bien junto con la reencarnación, o al menos tiene sentido cuando también se habla de la reencarnación. Acá en Occidente la reencarnación es un tema un poco nuevo. Básicamente nosotros pensábamos que si hacías las cosas bien te ibas al paraíso por la eternidad, y si hacías las cosas mal te ibas al infierno por la eternidad. Esa es un poco la idea que había acá en Occidente, y bueno, Oriente plantea una idea totalmente diferente que es la reencarnación. ¿Sí? Y cuando se habla de la reencarnación toma lugar también el karma, tiene como sentido hablar de lo que es el karma. Em, a muchos nos pasó ya que, o les ha pasado, que ya la reencarnación toma mucho lugar acá en Occidente porque, bueno, no sé, en constelaciones familiares todo el tiempo aparece un ancestro que fue tu tío, pero en otra vida fue tu padre, o lo que sea. Después aparecen métodos para hacer regresiones. En la meditación, cuando uno va avanzando en la meditación, el inconsciente se empieza a abrir y ahí te empiezas a ir otras vidas. Entonces, la reencarnación es un tema que empieza a caerse de maduro, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de la reencarnación, ¿no? Yo nazco en cierta sociedad, en cierto clan familiar, con cierto ADN, con cierta configuración biológica, con ciertas tendencias latentes en la mente, entonces con ciertas emociones o con cierta predisposición a ser más así o ser más asá. Todo esto se debe a las tendencias y al karma, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a explicar un poquito qué es el karma. El karma es básicamente es una ley que opera en este mundo dual, ¿sí? Eh, es una ley, así como el planeta Tierra tiene la gravedad, los planetas tienen la gravedad, es una ley, la ley de la gravedad. En este mundo dual opera la ley del karma. ¿Qué es el mundo dual? Por así decirlo, siempre se habla de la unidad y de la dualidad. Desde el momento que yo me siento separado, desde el momento que hay un yo, empiezan a haber dos, está el sujeto y el objeto o dos sujetos. ¿Sí? Desde el momento que yo siento que soy separado, una entidad separada, ya hay otro. Entonces aparecen dos, entonces aparece la dualidad. Es decir, es el estado de ilusión en el que estamos todos. En el estado verdadero es el estado de la unidad, que no existen dos, sino que existe una única conciencia, ¿sí? Y que vos sos parte de esa conciencia, así como todos somos partes de esa conciencia. No hay un segundo. Entonces, desde el momento que existe un yo individual, un personalismo, viene la dualidad. Existo yo y existe el otro. Y ahí empieza a operar la ley del karma. ¿Sí? Que básicamente es cada acción que yo le haga a un tercero va a traer una consecuencia. Es como si yo lanzara una pelotita de ping pong contra la pared, va a volver. Tiro la pelota, vuelve. Cada acción que hago, vuelve. Si yo planto naranjas, un árbol de naranjas, voy a cosechar o voy a arrancar naranjas. Si planto un árbol de durazno, voy a tener durazno. Básicamente es, dado lo que vos hagas, es lo que te va a venir, ¿sí? No es ojo por ojo, diente por diente. No es esto la ley del karma. La ley del karma lo que intenta hacernos ver es que cada acción va a tener una reacción, ¿sí? ¿Cuándo se va a ejecutar esa reacción? No lo sabemos, solo depende de Dios o de los regentes del karma. Para muchos yogis, Dios crea a los regentes del karma que van a ser los encargados de gestionar todos los temas kármicos. ¿Sí? Está bueno entender cómo funciona el karma porque el karma se genera cada vez que actuamos. Actuamos desde el pensar y actuamos también, bueno, en las acciones que hacemos, moviéndonos, usando los órganos de acción. Pero todo el tiempo estamos actuando. Nosotros podemos hacer una meditación, media hora, un mantra, un pranayama, pero el restante tiempo del día estamos actuando, ¿sí? Por eso hay que saber cómo actuar de forma de generar o un karma positivo o mejor aún no generar karma, que lo vamos a ver un poco, ¿sí? Entonces, cada vez que hago una acción pensando que soy yo quien actúa y o espero un resultado de esa acción, la cargué de personalismo. De repente soy yo que pienso que actúa, yo me siento separado, yo estoy actuando. Por lo tanto, esa acción va a traer un karma, ¿sí? Va a traer un karma
sea positivo, entre comillas, o negativo, entre comillas, porque el karma no es ni positivo ni negativo, porque nunca sabemos lo que es bueno o malo en la vida, pero sí va a tener un resultado, y ese resultado yo lo voy a tener que experimentar en un futuro. De alguna forma la ley del karma es lo que hace perpetuar el yo, ¿sí? Como yo me siento separado, genero una acción basándome en la separación y eso va a traer un resultado. Y ese resultado yo lo voy a tener que experimentar, o sea que voy a necesitar de nuevo un cuerpo para experimentar ese resultado. El resultado de esa acción que yo realicé se puede ejecutar ahora, enseguida, o sea, un karma instantáneo, o puede ser en la siguiente vida, o nadie sabe cuándo, ¿sí? Pero toda acción va a generar una reacción. ¿Tá? De alguna forma, cada vez que yo actúo, entonces, sintiéndome separado, sintiendo que soy yo, en mi personalidad, quien actúa, se genera como un eslabonamiento, ¿sí? Un eslabonamiento kármico, que puede ser con una persona, puede ser con un lugar, puede ser con una ciudad, puede ser con la naturaleza, ¿sí? Hay un enlace kármico con eso que yo actué. Y tarde o temprano esa cadena se va a tener que romper, porque nada que sea de alguna forma ilusoria se puede mantener en el tiempo. Entonces, estas propias leyes van a hacer que ese eslabonamiento se corte. ¿Cómo? Trayéndome de vuelta el resultado de esa acción. Vamos a poner un ejemplo, a ver si se entiende. Que habíamos puesto el ejemplo de, por ejemplo, voy en un auto manejando y tengo un accidente y lastimo a un tercero. ¿Tá? Eso me va a generar un enlace kármico con esa persona de forma directa. Ahora, imagínense que en ese lugar del accidente muchas personas empiezan a pasar y ven lo que pasó. Y como ven lo que pasó, sienten esa angustia o esa pena. O sea, hubo un sentir en ellos. Por lo tanto, yo también voy a generar un enlace kármico con todas esas personas. De forma indirecta, pero lo voy a generar. E imagínense que en ese lugar quedó esas memorias de dolor y por mucho tiempo quedan ahí, todo el mundo que pasa siente eso, yo voy a generar un enlace kármico con todos. Entonces yo puedo haber generado un enlace kármico incluso con ese lugar. ¿Sí? Obviamente que depende el karma si es con intención o no. Una cosa es que yo haya querido pasar alguien por arriba y otra cosa es que simplemente fue un accidente. Ahí también. ¿Sí? O sea, siempre lo que importa es la intención. Entonces, bueno, ahí voy a generar un enlace kármico con un montón de personas, con alguien de forma directa y con alguien de forma indirecta y con ese lugar. ¿Sí? Por lo tanto, tarde o temprano, los resultados de esas acciones van a venir. ¿Sí? Por eso es imposible ver el impacto del karma, porque el karma tiene un montón de ramificaciones. ¿Sí? Es imposible, es totalmente imposible, o al menos desde nuestro nivel de conciencia, poder entender el impacto del karma. Entonces vos me citás, entonces ¿para qué me estás hablando del karma? Estoy hablando del karma porque sí podemos saber cómo actuar, ¿sí? Y son estas dos las condiciones. Primero, no soy yo quien actúa, intentar sacarle el personalismo, dejar de querer ser yo quien actúa y simplemente poderle entregar el día a Dios y la vida entera a Dios y las acciones a Dios, intentándome yo hacer a un lado, ¿sí? Y simplemente intentar ser un vehículo de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando actúo no ando pensando me conviene, no me conviene, no ando pensando en los juicios, en las etiquetas que tengo, en las conclusiones, en las proyecciones, me irá bien, me irá mal, me conviene esto, hago esto, sino que simplemente hago la acción por la acción, ¿sí? Sabiendo que yo no sé nada de lo que sucede, si es bueno o malo, y en realidad el espíritu de un caminante espiritual debería ser todo lo que pasa está a mi beneficio, todo lo que pasa es una forma que yo tengo de elevarme. Entonces en realidad deberíamos de ver todo como una bendición de Dios. Entonces desde ese lugar dejo de evaluar y de etiquetar y dejo de pensar que soy yo que está haciendo la acción y dejo de esperar cosas, dejo de tener expectativas, realizo la acción por la acción. Sí, el resultado es para Dios y depende y dejo de querer esperar un resultado. Eso va a hacer que yo pueda estar aquí y ahora, pueda estar en presencia. Desde el momento que estoy teniendo una expectativa de algo que me gustaría lograr, ya mi mente se fue al futuro, ya mi mente se tornó ansiosa, ya mi mente está concluyendo, calculando, planificado y ya me desconecté del aquí y del ahora. ¿Sí? Cuando uno entiende que hay que operar, o al menos entiende cuál es la base de la acción,
que la acción es no esperar ningún resultado, hacerla en presencia, aquí y ahora, ¿sí? E intentar dejar de buscar la apetencia de frutos personales y el calculismo y intentar despersonalizar la acción, uno pueda actuar de forma más libre. Esa es la idea del karma, que entendamos que no somos nosotros quienes hacen las acciones y dejar de esperar un resultado. Bien, ¿qué más? Hay que entender que donde más actuamos es en el pensamiento, ¿sí? Y no podemos dejar de actuar porque no podemos dejar de pensar, básicamente, y todo el tiempo estamos actuando, ¿sí? Entonces, cuando actúes, empieza a hacerlo desde ese lugar, porque todo el tiempo no te queda otra que actuar, ¿sí? Pero nunca sabemos si algo es bueno o algo es malo, porque el alma aprende de los desafíos, ¿sí? Son los momentos difíciles los que nos han dado muchas veces la posibilidad de despertar, ¿sí? Cuando vos estás durmiendo, hasta que no te pegan un cachetazo, no te despertás. Y son los grandes desafíos y momentos muy duros o de sufrimiento donde el alma tuvo un despertar, donde el alma decidió hacer un camino espiritual, donde el alma dijo, la vida tiene que ir por otro lugar y emprende un camino espiritual, ¿sí? Entonces la visión de un caminante espiritual es que todo lo que sucede es una oportunidad para despertar, ¿sí? Nunca vamos a saber si algo es bueno o malo, nunca. Hay un cuento chino que me gusta mucho, creo que se cuenta en el budismo, que estaba el padre, que el padre era muy sabio y estaba su hijo, y el hijo era un adolescente, tenía mucho para aprender, y se les escapa un caballo. Entonces el hijo dice, qué cagada, se nos escapó un caballo. Y el padre dice, no sé si es bueno o malo. Al otro día el caballo regresa con otro caballo, porque se había hecho amigo de un caballo, y regresan los dos. Dice el hijo, qué buena suerte, ahora tenemos dos caballos. El padre dice, no sé si es bueno o malo. El hijo se quiere subir al caballo nuevo, y el caballo nuevo era demasiado arisco, lo tira y se quiebra la pierna. Dice el hijo, qué mala suerte, mira todo por esto que pasó ahora con todos estos caballos, ahora me quebré la pierna. Qué mala suerte. Dice el padre, no sé si es bueno o malo. La cuestión es que a la semana vienen a buscar el ejército, a buscar adolescentes para ir a la guerra, pero como este chico estaba quebrado, no lo llevan. Y ahí el hijo ya iba a empezar a decir, qué suerte que no me llevaron a la guerra, pero ya aprendió la lección y simplemente se queda callado, ¿sí? Así que bueno, nunca sabemos si algo es bueno o malo, incluso nosotros podemos pensar que hicimos sufrir a alguien, pero tal vez que ese sufrimiento que esa persona experimentó lo ayudó a despertar o lo ayudó a tomar un cambio drástico en su vida, lo ayudó, fue un momento de despertar para él, ¿sí? Entonces nunca voy a saber si mis acciones repercutieron de forma positiva o negativa en la mente o en la vida de alguien, nunca, ¿sí? Pero sí sabemos que Dios está a cargo de todo y que todo lo que tenía que pasar simplemente tenía que pasar y es lo mejor para esa persona. Ese es el espíritu que tenemos que tener, ¿sí? También es muy difícil actuar basados en la ética o en la moral, ¿sí? En el sentido de que lo que está bien para acá, en China tal vez que está mal, lo que está mal en Japón tal vez que acá está bien, lo que acá está bien hace 200 años estaba mal, ¿sí? El hombre ha intentado siempre definir reglas, pero la historia nos va marcando cómo eso va cambiando y la ética y la moral que el ser humano define a través de las reglas va cambiando. Entonces lo que te dice el yoga es, sabe que tus acciones no sabes si van a ser buenas o malas, pero lo que hagas, hacelo siempre desde el corazón, hacelo siempre desde el amor, intenta siempre elevar a la otra persona. Pero más importante que eso todavía es estas dos condiciones. Despersonalizar la acción, date cuenta que no sos vos quien actúa, que todo está en la mano de Dios, entregale todo a Dios. Y segundo, deja de esperar resultados, porque vos no sabes si lo que viene es bueno o malo. Es el ego el que está buscando todo el tiempo escapar de lo que piensa que le hace mal y querer conseguir lo que piensa que le hace bien, pero no sabe nada el ego. Entonces, ¿para qué nos ayuda a entender la naturaleza del karma? Para empezar cada vez más a ser conscientes de estas dos condiciones importantes, ¿sí? Eh, Habiendo dicho eso, también para los yogis existe el mérito y el demérito. Si vos cada acción que hagas en tu vida la usas para elevarte vos y elevar la vida de los demás, eso va a traer un karma positivo o buenas energías que ayuden a tu despertar espiritual. Y si vos usas tu vida para degradarte a vos o degradar a los demás,
eso va a traer demerito, ¿sí? Va a hacer que las energías estén más trancadas. Entonces siempre cuando lo que tenemos que hacer es actuar para elevarnos a nosotros y elevar a los demás. Y por eso existe y empieza a surgir esta senda del karma yoga. El karma yoga es empezar a hacer servicio desinteresado, de alguna forma buscando méritos, buscando ayudar a elevar la vida de los demás. ¿Sí? Y a su vez el karma yoga también es la ciencia del yoga que nos permite entender estas dos cosas: despersonalizar la acción, o sea, hacer la acción por la acción en sí, sabiendo que no somos nosotros quien la hace, y dejar de esperar resultados. Es como cuando vos estás como muy compenetrado con una película, simplemente está sucediendo eso, vos estás viendo la película, pero no sentís que sos vos que estás viendo la película, simplemente estás ahí y estás tan concentrado en la acción que estás haciendo, que es ver la película, que tu yo desaparece, te olvidaste de vos y simplemente ejecutas la acción por la acción. O sea, está sucediendo eso. O estás leyendo un libro, te compenetras tanto que ni siquiera te das cuenta cuando cambias la página, simplemente estás ahí en el libro, estás concentrado, ejecutando la acción por la acción en sí, y tu sentido de yoidad desapareció. Esa es la idea, ¿sí? Por lo tanto, intenta siempre todas tus tareas hacerlas concentradas, hacerlas en presencia, hacerlas aquí y hacerlas ahora, ¿sí? Y deja de fantasear en la mente, salite del pensamiento, o al menos si pensás, trata de que sea un pensamiento sin yoidad, ¿sí? Intenta despersonalizar la acción, desapegarte de la acción, realizar la acción por la acción en sí. Al desapegarte va a haber una calma, va a haber una presencia, ¿sí? Así que bueno, por ahí un poco lo que es el karma. Voy a hacer una pausita, así tomamos unos aires y voy a dar los tres tipos de karma ahora, que es el pralarga, el sanchita y el agama. Bueno, muy bien. Eh, Volvemos de la pausa. Hay tres tipos de karma. Está el pralarga karma, el sanchita karma y el agami karma. Sanchita, no salchicha, ¿sí? El Sanchita Karma vendría a ser todas las acciones que nosotros realizamos. Imagínense que se va metiendo en una bolsa gigante. Ese es el Sanchita Karma, todas. ¿Sí? Todas las acciones las vamos metiendo en esa bolsa y por lo tanto el día de mañana vamos a experimentar los resultados de, de eso. De esa bolsa se van a quitar el karma y vamos a experimentar esos resultados. Es como que yo lancé una flecha y esa flecha va en el aire. Tarde o temprano va a dar en el blanco. ¿Sí? Ese vendría a ser el Sanchita Karma. La flecha ya se lanzó, yo ya hice la acción. Y tarde o temprano voy a ejecutar el resultado de esas acciones. ¿Sí? Ese es el Sanchita Karma. El Pralabdha Karma es de alguna forma de esa bolsa, este, saco algunas cosas para y hago que se ejecuten. Básicamente el Pralabdha Karma es el karma que se sacó de esa bolsa y ya se ejecutó. Por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿En qué familia naciste? ¿Cómo es tu genética? ¿Sí? ¿Cómo son muchas de tus tendencias? ¿Tendés más así o tendés más asá? Todo eso es el resultado del Pralabdha Karma, sí, del Pralabdha Karma, toda tu configuración. Cuando vos naciste, los astros estaban en cierta forma: el Sol, la Luna, Júpiter, Venus, Marte, todo había una configuración astral. Esa configuración astral dio lugar a tu cuerpo astral. Nosotros tenemos un cuerpo astral hecho por los chakras. En cada chakra existe un astro que lo rige. Por lo tanto, la configuración astrológica hizo que tus chakras fueran de cierta forma, y esos chakras tienen que ver con las emociones, con las glándulas que segrega tu cuerpo y con los órganos. Por lo tanto, toda tu configuración del cuerpo físico y del cuerpo energético dependió de estos astros, y estos astros en la posición que estaban dependió de tu karma. ¿Sí? Nosotros vamos generando también enlaces kármicos. Entonces, bueno, si hay enlaces kármicos muy fuertes con papá, con mamá, con tu tío, con tu abuelo, etcétera, etcétera, con este lugar. Vos tenías un enlace kármico con Uruguay, con Ciudad de la Costa, o con Montevideo, o con Colonia. Entonces naciste en donde naciste. Porque recuerden, como había dicho, que los enlaces kármicos eran con una persona o con un lugar. Entonces, básicamente, como muchos de los karmas como más fuertes van a hacer que el nacimiento tenga lugar en ese lugar,
en ese cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el pralabdha karma, ¿sí? Básicamente la flecha ya dio en el blanco y por lo tanto se ejecutó esto, esto y aquello. Y el agami karma es como que vos todavía no lanzaste la flecha. Es todas las acciones que yo realice ahora van a tener un efecto en el futuro. ¿Sí? Y esos son los tres tipos de karma. El pralabdha, que es el karma que ya se ejecutó, que dio lugar al nacimiento y a las cosas que te han pasado en el pasado. El sanchita, que es donde está todo este karma, que a mucho se va a ir quitando en el futuro para que vos lo experimentes. Y el agami es todas las acciones que yo estoy generando ahora, ¿sí? Que va a traer un efecto en el futuro. Entonces, de este Sanchita Karma, básicamente es como la flecha, habíamos dicho que está en el aire, tarde o temprano va a dar el blanco. Quiere decir que vos vas a experimentar todos los resultados de las acciones que hiciste. Entonces, de alguna forma, vos no sos libre, entre comillas, de lo que te va a pasar, porque eso fue un tema kármico, pero sí sos libre de tu reacción. ¿Sí? Y como yo actúe ahora en reacción a lo que me está sucediendo, es lo que se va a generar el día de mañana. Entonces tu libertad reside en que sos libre en la forma en que reaccionás, ¿sí? Y esa reacción va a generar un resultado el día de mañana. Esto como a grandes rasgos. Por otro lugar, por otro lado, se dice que en realidad, si bien este karma, el sanchita que sí o sí se va a ejecutar, muchos yogis dicen que bueno, cuando vos empiezas un camino espiritual, etcétera, etcétera, o tenés un guru, hoy estas leyes empiezan como a, a no ser tan fijas y probablemente de ese karma que vos tenías que ejecutar, solo ejecutes una parte del karma y otro como que se va obviando. Entonces ahí depende un poco la corriente espiritual. Pero sí siempre somos libres de cómo reaccionamos. ¿Sí? Si yo reacciono siempre desde el amor, intentando no apegarme, sino intentar estar desde simplemente testigo, ¿sí? Sacando la yoidad y sacando las expectativas, esa reacción mía va a ser pura y va a generar un karma positivo o directamente no generar karma. Si yo tengo buenas acciones, voy a generar buen karma positivo, pero si yo hago las acciones sabiendo que no soy yo quien las hace, directamente no generas karma. Y eso es lo que buscan los yogis. Los yogis lo que buscan es ir vaciando esa bolsa, ¿sí? No generando un karma nuevo. Entonces cuando esa bolsa se vacía, ya no necesito un cuerpo para experimentar los resultados de algo porque ya no hay nada en esa bolsa. Y ahí se produce el estado de liberación, ¿sí? En el cual el karma está vacío. Si uno vació todo el karma y tampoco tiene deseos, no va a necesitar un cuerpo tanto para experimentar esos deseos que quiere, ni porque tenga que experimentar el resultado de una acción pasada. Entonces ahí es que se produce la liberación. Cuando nosotros dejamos este envase, todo ese cuerpo, todo digo, ese karma que estaba en esa anchita karma, en esa bolsa gigante, como que se congela. Vamos a algunos astrales, tomamos unos mates, hay aprendizajes, el alma descansa, ¿sí? Y el karma pero queda como congelado. En la próxima encarnación, ¿sí? Se toma de ese sanchita las cosas del karma que necesitamos para esta nueva experiencia humana y se reencarna, ¿sí? Eso es básicamente lo que sucede. Las tendencias que tenemos nosotros, todos los programas, las creencias, los hábitos que se llaman samskaras en yoga, que hemos venido acumulando desde el origen, desde los tiempos, desde el momento que decidimos separarnos de la fuente, ¿sí? Son como tendencias o condicionantes que tenemos que nos hacen actuar de cierta forma, ¿sí? Y esa forma de actuar genera un karma, ¿sí? Por ejemplo, tengo la creencia de que tengo que gritarle a la gente porque si yo no les grito, entonces no me respetan. Entonces, de alguna forma tengo que gritar más fuerte que los demás para ser escuchado. Imagínense que yo tengo esa creencia, ¿sabes? Que no saber desde cuándo la traigo. Tal vez que es de mi clan. Pero bueno, si es de mi clan es porque yo también ya estaba en mí. Entonces, bueno, tengo la necesidad de hablar más fuerte que el otro. Porque tengo esa creencia. Como yo le hablo más fuerte al otro y le grito, y le grito a los demás, eso va a estar generando un karma. Entonces el día de mañana voy a experimentar los resultados de ese karma. ¿Qué quiere decir? Que va a venir alguien y me va a gritar.
Lo que sucede es que como el día de mañana viene alguien y me grita, yo hago más fuerte la creencia de que sí, mira cómo era verdad, cómo yo tengo que gritar más que los demás porque si no me gritan. Entonces la próxima vez que hago, grito más fuerte. Como grito más fuerte, eso genera una acción que va a generar una reacción en el futuro por el karma. Quiere decir que va a aparecer alguien que me va a gritar más fuerte. Cuando esa persona aparezca y me grita más fuerte, yo voy a reforzar, mira cómo es verdad, como todos me gritan y yo tengo que gritar más fuerte. Y en eso estamos, entre las tendencias, los hábitos y las creencias y el resultado de actuar desde ese lugar genera una acción desde ese lugar y eso genera una reacción que refuerza mi creencia. Y ese es el círculo del samsara, ¿no? Reforzamos las creencias, actuamos en base a esas creencias, esas creencias nos hacen actuar de cierta forma, generando resultados de esa índole y eso refuerza nuestras creencias, ¿sí? Por lo tanto, si queremos ser libres, es decir, salir de este círculo del samsara en el cual reforzamos las creencias y las proyectamos, tenemos que empezar a atestiguar la mente. Empezamos a ver, bueno, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras tendencias mentales. ¿Sí? Empezar a poder disasociarnos de la mente y empezar a sacar a la yoidad, ese personalismo que tenemos, que es el ego, es la personalidad que se creó todos estos hábitos, estos patrones de conducta, ¿sí? Hay que sacarlo, empezar a actuar sacando eso y atestiguando la mente, ¿sí? Para empezar a hacer acciones más libres, acciones que no sean en base a nuestras creencias y en nuestros patrones egoístas, porque si no vamos a seguir siempre en este círculo del samsara. Entonces, actúa sabiendo que vos no sos quien actúa, deja de esperar resultados y empieza a quitar ese personalismo, empieza a devaluar y simplemente intenta estar aquí y ahora en presencia, ¿sí? Y entonces el karma, la acción que se genere va a ser libre. Entonces no vamos a andar en este círculo de samsara recargando, reforzando esas creencias que más nos hacen separar y más nos hacen creer algo que no somos. Así que bueno, por ahí la clase de karma.